Para abarcar este tema es que debemos situarnos en el análisis hidrológico de una estación de interés. Con ello responderíamos a qué es lo que debiese hacerse si es que una estación de X años no cuenta con los datos de cada uno de estos. En este caso, poseemos una estación de interés 1 y se puede apreciar que falta la magnitud de precipitación de cierto año. Como solución, podemos emplear diversos métodos estadísticos, pero siempre teniendo en cuenta que se deben cumplir ciertas exigencias. Por ejemplo, se tiene que establecer una relación entre mi estación en estudio y estaciones vecinas. Estas deben ser un mínimo de 3. Además, se debe cumplir con que cada una de estas posea las mismas condiciones meteorológicas, que los datos sean de la misma época y que todas las estaciones sean homogéneas. En este caso, simulamos una estación 2, 3 y 4 y poseen todas las magnitudes de precipitación de diversos años. Luego de ello, se puede realizar una ponderación y con esta ponderación es que podríamos encontrar el dato faltante. Esta será ejemplificada y explicada más adelante. Se debe poseer estaciones vecinas, las que deben tener un registro de precipitaciones completo con datos de la misma época. Estas estaciones deben ser homogéneas, a cuanto a las condiciones hidrográficas. Esto se ve reflejado en sus variaciones, que a pesar de no ser iguales son directamente proporcionales, es decir, al momento de aumentar la magnitud de una estación sucederá algo similar a las demás. Además, los accidentes topográficos no afectarán la continuidad del régimen. Es necesario trabajar con la precipitación anual normal de al menos 25 años de registro como mínimo. Faltantes se utiliza para determinar los datos que faltan en una estación en un determinado año. Para esto es necesario asumir que la relación entre los promedios de la estación a la que le faltan datos y una estación cercana es la misma que los valores medidos en ambas estaciones. Para cuando tenemos más de una estación a comparar, se utilizará la siguiente fórmula. En la fórmula de datos faltantes es importante mencionar que el d sub x corresponde al dato faltante, el n sub 0 corresponde al número de estaciones a comparar. Mientras mayor número de estaciones a comparar tengamos, más exacto será el dato faltante obtenido. El n sub x corresponde al promedio de la estación en estudio. El n sub y corresponde al promedio de la estación a comparar. Estos promedios no pueden ser tomados de una muestra de menor a 30 años de estudio, ya que no sería representativo. El d sub i corresponde al dato de la estación a comparar en el año buscado. Ejemplo, relleno de datos faltantes. Rellenar los datos faltantes de la estación 1. Según los datos de las estaciones 2, 3 y 4, las cuales corresponden a estaciones cercanas a la estación en estudio, podremos determinar los datos faltantes de los años 3, 7 y 10 de la estación 1. Para ello, utilizaremos la ecuación explicada anteriormente. Para poder utilizarla, necesitaremos los promedios de los datos de cada estación, incluyendo la estación en estudio, además de las magnitudes de precipitación del mismo año de las estaciones a comparar. Una vez obtenidos estos valores, serán reemplazados en la ecuación, obteniéndose de esa forma los datos faltantes. Finalmente, los datos de la estación 1 quedan completa.